¿Qué hacemos? No sé, arrancamos. Hoy el Día de la Madre no cortamos antes, qué sé yo, hacemos una oración por la madre y nos vamos, qué sé yo. No es lo mismo doblar que torcer. Para los que pensaron que íbamos a orar y nos íbamos. Hay para rato. No, vamos a tratar de ser breve. Hoy es un día especial. Sé que muchos van a recordar, otros van a celebrar con su familia, otros recordarán el recuerdo, tendrán el recuerdo y agradecerán por la madre que tuvieron. Damos gracias a Dios por todas las madres, porque son forjadoras, ¿sí? Esto es lo maravilloso de una mamá, que una mamá puede doblar y una mamá puede torcer también, ¿sí? Y eso es bueno. Yo tengo que agradecer que tuve una mamá que me enseñó con amor y cuando tuvo que poner rigurosidad, agarró todo. Yo me quedé con mi departamento porque todo es el departamento que vivíamos cuando éramos chicos, porque mamá me atendió en todas las dependencias. Así que me dijeron, este es tuyo, olvídate, es tuyo. Así que cuando hay que corregir con todo, ¿sí? No es pedagógico esto, sé que no es pedagógico para la pedagogía moderna. Mire, las cosas no están saliendo muy bien, así que le decimos a la pedagogía moderna que las cosas no están saliendo bien, ¿eh? Fíjate, vamos a manejarlo. Antes instruye, la palabra dice, instruye al niño de pequeño y no se apartará del camino. Y cuando dice el camino no habla del Señor, está hablando de lo que Dios predestinó para cada uno de nosotros. Y si eso no lo hace una madre, ¿quién lo va a hacer, no? Con amor, con afecto y con vara también. No es lo mismo doblar que torcer. Bueno, vamos a entender un poquito esto. Filipenses capítulo 2, verso 5. Allí el apóstol hablaba a la iglesia y nos deja una enseñanza tremenda, ¿no? Filipenses capítulo 2, verso 5, seguramente los chicos ya lo pusieron, lo voy a leer en la Reina Valera para los más tradicionales, pero revisada. Haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. La palabra dice que tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Amén? Dice, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios, siendo Dios, Cristo Jesús siendo Dios, no consideró ser igual a Dios, no consideró ser Dios como algo a que aferrarse, como un justificativo para no hacer lo que Él mismo planificó hacer. No se aferró a ser como Dios, como algo, como una excusa, dice el 7, sino que se despojó a sí mismo. Las versiones más antiguas dice que dejó de manera violenta, dice, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, siendo Dios, Cristo Jesús se despojó de la realeza, se despojó de la gloria para hacerse como nosotros, haciéndose semejante a los hombres, dice el 8, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra nos habla de que Cristo Jesús, siendo Dios, se despojó, se hizo hombre, siendo hombre, se despojó de su autoridad que podría haber adquirido al ser hombre. ¿Sí? Cada uno, hay una canción que me gusta mucho que dice a mi manera, ¿no? Todos tenemos nuestras maneras de hacer las cosas. Cristo Jesús se despojó de su propia manera adquirida en una naturaleza caída, incluso para ser siervo, y aplastó esa naturaleza en la cruz. Cristo Jesús, siendo Dios, se despojó de su propia naturaleza divina para ser como nosotros. Cuando alguien se pierde, bueno, ahora le mandamos un mensajito, usted está esperando a alguien. Esa persona no llegó y mandamos un mensajito, llamamos a la policía, ponemos el rastreador GPS.
Antiguamente había que ir a buscar a la persona para traerla al lugar correcto. Dios tuvo que perderse para encontrarnos. Lo decimos de manera muy simple, ¿no? Tuvo que hacer el camino de desobediencia del hombre. El hombre perdió la naturaleza divina. Cuando decimos que Dios dice que nos toma de un reino de tiniebla y nos traslada a un reino de luz, no significa que Dios está robando al reino de las tinieblas y rescatando, no, está rescatando lo que antes era luz. Lo que hizo el hombre fue perder la naturaleza divina y Dios y Cristo Jesús se despoja, es completamente diferente. El hombre lo perdió por la desobediencia y Cristo Jesús se despoja, hace el mismo camino, se pone en condición de hombre para rescatarlo. Tuvo que venir a buscarnos. Tuvo que perderse para encontrarnos. Tuvo que degradarse a nuestra altura por amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Dios tuvo que perderse para encontrarnos. El hombre perdió la naturaleza de Dios por la desobediencia y el Hijo de Dios se despojó de su naturaleza por la obediencia para reconciliarnos. Y esto hay que aclararlo, no porque la obediencia sea el camino, ¿sí? Porque todas las religiones del mundo ponen reglas, ritos para llegar a. La religión es el hombre intentando llegar a Dios por medio de buenas obras, comportamiento, acciones, y esto es todo lo contrario. No llegamos, la obediencia no es necesaria en el Hijo de Dios. Usted me va a decir, soy un blasfemo. Ya lo hemos hablado esto. No es necesaria porque la obediencia no me lleva a Dios. La obediencia es resultado de que Dios está en mi vida. La obediencia no me lleva. La obediencia es la evidencia de que hay una vida que ha nacido nueva en mi vida. La obediencia del Señor fue la evidencia de que era el Hijo, de que era el amado, de que Él mismo por propia voluntad se perdió para encontrarnos, vino a rescatarnos. La vieja naturaleza muere y es la evidencia de una nueva vida que responde a su voluntad. La obediencia es la evidencia de una vida que responde a la voluntad de Dios. Dijimos que no necesitamos ser obedientes, necesitamos morir a nuestra propia voluntad para que la obediencia sea la evidencia de una vida realmente transformada. Muchas veces tomamos el camino contrario, queremos ser obedientes con nuestra propia fuerza. Queremos ser fieles con nuestra propia fidelidad. Queremos tener fe con nuestra propia fe. Claro, antes de la cruz, si teníamos fe como un grano de mostaza. La palabra de Dios después de la cruz nos dice que tenemos que tener la fe del Hijo de Dios. Ya no más mi fe, ya no más mi fidelidad, ya no más mi esfuerzo, sino que la obediencia no es el resultado de una vida que se esfuerza para agradar a Dios. Es la evidencia de hombres, mujeres y niños que responden a su voluntad, pero que hay una vida creciente en ellos que no les pertenece. 9, continuamos. Estamos frenándonos para entender un poco lo que está, tengan el mismo sentir. ¿Cuál es ese sentir? Despójense de lo suyo para adquirir lo de Dios. Ayer Facu nos hablaba en la reunión de hombres y dio un excelente ejemplo. El que encuentra el buscador de perlas preciosas. Sí, en su haber había muchas perlas, había muchas posesiones, pero cuando encontró la perla de gran valor, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que comerciaba, que tenía perlas, que era rico, pero cuando encontró la perla de gran valor no la robó. Cuando encontró la perla de gran valor, vendió todo lo que tenía para adquirir aquello
que realmente tenía valor. Y esto nos habla de nuestra vida, despojándose de todo muchas veces que tenemos, que es maravilloso. A veces Dios te manda a despojarte de cosas que son hermosas y que son características maravillosas nuestras, pero que no pertenecen a la vida de Dios en nosotros. Dios no busca personas que hagan cosas buenas. Cuando Él venga a nosotros no va a buscar cosas buenas, va a buscar a su Hijo. Va a buscar que su Hijo esté en nosotros, no que seamos una imitación de su Hijo. Y lo hablamos muchas veces esto. ¿Cuál es el sentir? El sentir es despojarme de lo que yo quiero, incluso hasta de lo bueno mío, para hacerlo de Dios. Este es el sentir. El apóstol le decía, tengan este sentir que tuvo el Señor, que siendo Dios se despojó, que siendo Dios se perdió para encontrarlos, que siendo Dios no se aferró, sino que se despojó de manera violenta de su propia naturaleza. El hombre la perdió por la desobediencia, pero Él se deshizo y se despojó para encontrarnos. 9. Por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo. Dice que Él se despojó, pero también Dios lo exaltó en lo sumo. Y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Le dio el nombre que es sobre todo nombre, porque deja su naturaleza divina para adquirir nuestra naturaleza, para aplastarla en una cruz. No hay mejor ejemplo que el propio, ¿no? Toma nuestra naturaleza, se despoja de la suya, y nuestra naturaleza es aplastada en una cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó a lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que lo aplaudan. ¿Para qué le dio un nombre sobre todo nombre? Y nos dice el 10, y acá comienza el tema, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Interpretemos la autoridad del nombre que se le da al Hijo del Hombre. Un nombre donde toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese para gloria de Dios, Padre, que Jesucristo es Señor. ¿Por qué Jesucristo se despoja de su naturaleza de realeza? Para reconciliar. ¿Por qué tenemos que tener el mismo sentir? Para cumplir con el diseño correcto que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, que es reconciliar todas las cosas. El problema y un poco la crisis que tenemos es que creemos que reconciliar lo hacemos nosotros. Y nosotros no reconciliamos, es Dios reconciliando a través mío. ¿Cuántos entienden esto? No soy yo reconciliando, porque si sería yo, le digo, muchachos, salgamos a la calle, vamos caminando y vamos reconciliando a la fuerza a todos. Hacemos una nueva cruzada, agarramos caballo y espada y decimos, acepte al Señor, lo acepto, está salvo. Nosotros no reconciliamos, es Dios reconciliando en nosotros. Y esta es la crisis que tenemos, que muchas veces pensamos que yo reconcilio. Entonces me meto en ambientes que me van a destruir. ¿A cuántos le pasó? Hola, a mí me pasó. Porque como lo tenemos que reconciliar todo, me he metido en ambientes a reconciliar donde me hicieron pedazo. Y yo después le digo al Señor, no seas malo. me mandá a reconciliar y me pegaron un palizón. Porque yo no reconcilio. Es Dios reconciliando en nosotros y esto tenemos que entender.
el nombre que se nos ha dado es el nombre sobre todo nombre que hace que toda rodilla se doble, no que toda rodilla se tuerza. Porque no es lo mismo doblar que torcer. Si lo hago yo, voy a estar torciendo una generación. Hola, le hablo bueno, ¿no? Hey, vamos a forzar a que crean en Dios. ¿Estoy doblando o estoy torciendo? ¿Lo estoy haciendo yo? Estoy haciendo algo a la fuerza, algo que puede ser parecido a lo de Dios, pero no es Dios. Que en el nombre de Jesús toda rodilla, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Seguimos. 12. ¿Me siguen? ¿Estamos acá? Ah, no, está bien. Está bien, déjelo así, no pasa nada. 12. De modo, esto es para entender un poco, ¿no? Lo que hizo el Señor es despojarse para reconciliar, porque Dios estaba en Cristo reconciliando a todos y a todas las cosas, y este es el ministerio que se nos dio. Pero no se me dio el ministerio de la varita mágica. Agarro la Biblia, ¡tin! Y nos vamos como campanita, ¿vio? Con las alitas, ¿se imagina? ¡Tin! Cristiano. No, no es así. 12. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense, ¿sí? Llamado a atención, ocúpense en su salvación. Le voy a hacer una pregunta, primer grado. ¿De qué salvación está hablando? ¿De la nuestra o de la del resto? Acá dice, lo voy a volver a leer y mire, tengo los lentes para no equivocarme. Ocúpense en su salvación. ¿En la salvación de quién me ocupo? ¿En la tuya? ¿O me tengo que ocupar en la mía? En la mía. Porque salvación no es algo que yo hago, porque si no, hubiésemos tenido una varita mágica y tin, 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 y seríamos Tinkenberg, ¿quién es? ¿Así es? ¿No? Así suena, más o menos. Tin. No sos vos, no soy yo, es Él en nosotros. Porque todo tiene que doblarse, no torcerse. El problema es cuando queremos torcer las cosas salen mal. Es una imitación de lo de Dios, pero no es Dios. Y esto es duro, pero hay que ser claro con uno mismo. El apóstol le decía, no te ocupes de la salvación de todo el mundo. Ocúpate de la tuya, de la de todo el mundo, Dios lo hará a través de tu vida. Ahora, si yo me ocupo de la salvación de los demás, ¿sí? Déjeme ser blasfemo, voy a perder la mía. O mejor dicho, nunca fui salvo. Ocúpense en su salvación. Hay una traducción moderna que la escribí esta mañana que dice, metete en lo tuyo, porque si no van a venir a distraerte. Metete en lo tuyo, Ezequiel, porque van a venir a distraerte. Pues yo tengo que ocuparme de mi salvación, porque mi salvación será el reflejo que esta generación pueda ver y se doblará a ver esa salvación y tendrá esa salvación, pero no es mi trabajo, es el trabajo de Dios. Vos no vas a poder convertir a tu marido a la fuerza o a tus hijos a la fuerza. Ellos verán la salvación en tu vida. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, fíjense que estamos en una continuidad de relato, no cambiamos en ningún momento de texto bíblico. Ocúpense en su salvación, métanse en lo suyo porque van a venir a distraerlos. Esta es una versión media apócrifa, pero bueno. Ocúpense de su salvación. Salvación no es algo que produzco yo, sino que es algo que Dios está produciendo a través de mi vida y a través de tu vida. Y no es al que yo quiero, es donde Él
quiere. Mire, escuché una frase el otro día: no se le puede dar de comer a quien no tiene hambre. Yo puedo venir con la verdad, puedo venir con el pan de vida eterna. Si vos no tenés hambre, no vas a comer. Será un pan que se servirá, pero que no se consumirá. No podemos agarrar a la gente a la fuerza y meterle el pan en la boca. Eso es solamente para los que tienen hambre, para los que tienen sed de justicia. No para todo el mundo. ¿Por qué no es para todo el mundo? Bueno, acá nos sigue hablando. La verdad que el apóstol la tenía bastante clara. Pongámoslo en la Biblia. ¿Qué le parece? Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Me fui a los originales, digo, debe decir otra cosa, algo más específico. Y dice, ocúpense, los originales, ocúpense de su salvación con temor y temblor. No, voy el domingo, estoy evangelizando. ¿Qué estás haciendo, capo, que no te vemos? Estoy evangelizando por el mundo. 13. Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. La obediencia ¿produce vida o la vida produce obediencia? ¿La vida produce obediencia o la obediencia produce vida? La vida produce obediencia, porque no es algo mío. No puede ser mi mérito lo de Dios. Él produce, dice, porque Dios es el que produce, o dice que yo produzco lo de Dios. Porque Él produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Quién va a producir en el otro? ¿Yo o Dios? La obediencia no produce vida. La vida en nosotros producirá obediencia no solamente en nosotros, sino en el prójimo. 14. Son consejos a una iglesia, a una comunidad de fe. 14. Hagan todo sin murmuración y sin contienda. Hagan todo sin estar parloteando, quejándose y peleando por todo. Se lo estaba diciendo una comunidad de la fe, no una familia. Esto aplica para la familia, para todos. Pero se lo está hablando una comunidad de la fe. Hagan todo sin murmurar, sin decir nada, sin entre dientes, sin pelear entre ustedes. Porque hay una causa común la cual tenemos. Hay cosas que no las entiendo hoy, pero las entenderé mañana. Hagan todo, hagan todo. No dice solamente lo espiritual. Hagan todo sin murmuración y sin peleas. Consejo: si estás en un lugar donde están hablando mal de alguien o murmurando, diciendo algo, corre por tu salvación. No trates de cambiarlos. No trates de cambiar a las personas que murmuran, porque no será un mérito nuestro, será un mérito de Dios en nosotros. Donde estén hablando mal de alguien o murmurando, corre por tu salvación. 15. Para que sean irreprensibles y sencillos. Que sean irreprensibles, que nadie tenga nada que decir de nosotros. Porque cuando vamos con el Evangelio de Cristo, la fajé a mi esposa ayer, entonces hoy, no, porque Dios es amor. Me van a decir, ¿dónde está el amor? Contame. Bueno, no. Lo hablamos la semana pasada, cuando contábamos el testimonio de Ale Gómez, que hablamos la otra vez. Cuando un colaborador le dice, de vos están hablando mal, pero yo le dije que no miren al hombre, que miren al Señor. Y Ale le dice, no, pará, que me miren a mí.
Pablo dice, aprended de mí como yo de Cristo. Si tienen algo que corregirme, que me lo vengan a decir, que no vengan con excusa que como el hombre no es perfecto, es una excusa para decir, bueno, podemos decir cualquier cosa. ¿Sí? La palabra dice, por sus frutos serán conocidos. Móstrame tus frutos. Yo estoy sorprendido de ver personas, porque yo también estoy en ambientes donde a veces te dicen, no, miralo aquel, lo que hizo, lo que dijo. Y yo lo miro como diciendo, no podés hablar de nadie. Hay personas que tienen la autoridad, fracasaron en su familia, en su casa, en el ministerio, en todo fracasaron. Pero te dicen la verdad de todo el mundo. Y uno dice, hey, mirate, porque si no, dice la palabra, que es como mirar nuestro reflejo en el espejo y no reconocernos. Tristemente, hemos equivocado el camino pensando que salvación la producimos nosotros, cuando es Dios produciendo salvación a través de nosotros. Donde haya murmuración, donde hay personas que estén hablando o criticando, alejate. Ni siquiera quieras corregirlo, ni siquiera quieras defenderlo. Este pastor decía, no, pará, ¿qué el hombre falla? No, que me vengan a auditar, que me vengan a decir en qué fallé, pero que me lo vengan a decir ellos. Porque es fácil hablar, es fácil contar. Yo puedo contar cualquier cosa, después hay que ver si es cierto. Por eso la palabra dice, por los frutos las personas son conocidas. Es como el árbol. Usted se puede equivocar un limonero con un naranjo cuando no tiene fruto. Cuando tiene fruto, usted prueba del fruto y no quedan dudas. Hay personas que la probás hoy, la probás mañana o la probás dentro de 10 años y van a tener el mismo gusto agrio. Hagan todo sin murmuración y contienda. 15. Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio, escuche bien, de una generación torcida y perversa. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios, no evangelizando a la fuerza, sino que tiene que ser visto Dios en nosotros, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar. Tal habló, no, porque dijeron que me lo diga delante mío, que me muestre las pruebas. Si no tenemos nada que ocultar, amado, empecemos a hablar con la verdad. Porque cuando dejamos no, ¿para qué vas a pelear? No digas, no. Aclaremos las cosas. El que no aclara oscurece. Hagan todo sin murmuración, para que sean irreprensibles, sencillos. No dice acá, quédense tranquilos que el hombre falla. ¿Se imagina la foto diciendo, tranqui, el hombre falla, pórtense más o menos, tranquilo, tengan una buena apariencia nada más. Si se van a mandar alguna, de Cayetano, es una versión actual, que sea de mozzarella, pero ustedes muestren que son sin mal. No, dice, sean sencillos. Y cuando escucho la palabra sencillo, me viene la palabra complicado. ¿Sí? O sea, sean sencillos, me da la impresión como dice, no seas complicado. Lo de Dios es sencillo. Los hijos de Dios son sencillos, son fáciles de leer, vos los ves, los conocés, lo comprobás, probás, comés de la vida que portan y te das cuenta si están agrio o no. Probalas a las personas. No le hagas un chequeo médico, probalas si verdaderamente son verdaderas o no. Porque ¿sabe qué? Mire, escuché un consejo muy sabio hace algunos años que me dijo, mira, yo a esta persona la perdoné, pero no caminamos más juntos. Y yo dije, esta frase es mía, ya. La anoté, me fui, decí $15 y la registré. El que la use me tiene que pagar. Te perdoné, pero no caminamos más juntos. ¿Por qué? Porque yo estoy doblado, vos estás torcido. Sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. ¿Se acuerda que dijimos, toda rodilla se doblará? Doblar, torcer. Bueno, vamos a seguir un poquito más. En la cual ustedes resplandezcan como luminares.
No dice alumbrando con un palo a todo el mundo, sino que nuestro comportamiento, nuestra vida sin mancha y sencilla, será una luz que alumbre una generación torcida. Pero no me dice que la tengo que torcer. Se van a enderezar, pero no caminamos más juntos, porque hay un tiempo de Dios para todo. Toda rodilla se doble si queremos. No sé cuántos han estado en el campo alguna vez. ¿Cuántos vieron un girasol, una planta de girasol? Son hermosas. Siempre quise tener una en casa, no sé si tuvimos alguna, ¿sí? No tuvimos. Siempre me gustó porque usted ve el girasol y están todos mirando para el mismo lado. Y dicen, estos son soldados. Están todos como tomando sol. ¿Vio esos viejitos que se ponen en la puerta, salen? ¿A cuántos les gusta el sol? A mí me gusta el sol en esta época ya de acá para adelante, sótano. Pero cuando hace frío, me encanta el sol. Entonces, me freno en el semáforo, voy en la moto. Me bajo del auto. A veces me ven mis amigos tomando el café. Me voy a una estación de servicio y me siento en la veredita. ¿Vio la veredita? A veces con el pastor Miguel lo hacemos. Nos sentamos en la veredita y nos podemos tomar café así. Ven, si es todo loco, ¿qué hacen? Y uno ve los girasoles que están todos mirando para el mismo lado. Y uno dice, ¿habrán sembrado la semilla calcada? Ahí. La metieron. A ver. No, el girasol va siguiendo todo el día el sol, el recorrido del sol. Si usted se queda un rato allí, va a ver cómo el girasol sigue el resplandor. El girasol se dobla al resplandor. Intente torcer un girasol. Ese girasol se va a morir. Pero ¿cómo? Si yo me quedo acá y hizo así. Bueno, lo giro otra vez. Hágale con la mano así, lo va a quebrar. Lo va a romper. Si usted trata de enderezarlo o direccionarlo, se va a romper porque no se está doblando. Lo estoy torciendo. Lo mismo pasa cuando quiero evangelizar a alguien a la fuerza. Cuando me meto en ambiente donde digo, no, voy a resplandecer acá y salí más roto que sano. Es tiempo de empezar a entender que tengo que cuidar mi salvación. Para que mi salvación sea una fuente de agua viva donde muchos vengan a beber. No es lo mismo doblar que torcer. Doblar es diseño. Doblar es diseño, torcer es falla. ¿Cuántos están acá? Una rodilla está diseñada para doblarse, no para torcerse. Si la rodilla se tuerce, se rompe. Está diseñada. Todo lo que está torcido es porque tenía un diseño y no le está cumpliendo. Una generación perversa y torcida es una generación que se preparó para algo, pero están haciendo otra cosa. Y lo peor es que son la regla torcida de la próxima generación. Eso es lo más grave. Y si nosotros tratamos de evangelizarnos, simplemente nos vamos a terminar torciendo junto con ellos. Porque yo no cuido la salvación del otro, yo cuido mi salvación. Y mi salvación será vista por los otros, porque el girasol se dobla siguiendo el resplandor. Así esta generación torcida se doblará viendo el resplandor de los hijos de Dios. Esto es lo que está diciendo la palabra, esto es lo que dice el apóstol. Tengan el mismo sentir del Señor. No vino a conquistar a nadie, no vino a forzar a nadie, se despojó de lo que él quería hacer, de la manera en que quería hacerlo, ya siendo hombre, para aplastar esa naturaleza en la cruz. Para que Dios lo ponga en lo máximo, para que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús. No es lo mismo doblar que torcer. Esta generación se doblará
al ver el resplandor de los hijos de Dios que están velando y cuidando con temblor su propia salvación. No la salvación de otros. Pues Dios no nos mandó a cuidar la salvación de nadie. Nos mandó a cuidar la nuestra. Y si cuido la mía, cuidaré la de mi esposa. Y si cuido la mía y la de mi esposa, cuidaremos la de nuestros hijos. Y como familia, las personas podrán ver. Amado, no vinimos a conquistar a nadie. Porque si querés cambiar la realidad de las personas, terminarás enrollada en la misma realidad de ellos. En una realidad torcida y distorsionada. Hay una frase, creo que es fuerte, pero yo siempre digo alguna frase fuerte. Me gusta decirlo, después me dicen, no era necesario. Pero hay una frase que dice, nunca pelees con un estúpido, porque te va a llevar a su terreno y te va a ganar por experiencia. ¿Sí? Si usted pelea con un estúpido, el estúpido lo va a llevar a su territorio y le va a dar una paliza porque tiene un máster en estupidez. Por eso no podemos enderezar una generación torcida porque nos van a terminar torciendo a nosotros, porque nos llevarán a su terreno, un terreno donde Dios no nos envió y nos terminarán torciendo. Porque el estúpido siempre gana por experiencia. Así es una generación torcida. Con la experiencia de estar torcido, terminaremos torcidos junto con ellos. Una rodilla está diseñada para doblarse, no para torcerse. Por eso dijimos, doblar es diseño, torcer es falla. ¿Qué hora es? Es muy temprano. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos unos mates antes de irnos? Marcos 14, simplemente para mencionarlo. Una historia que hace poco la predicó el pastor Pablo. Esta historia, léala hoy, repásela. Tiene tantas cosas, usted le va a encontrar mucho más cosas. Tiene tantas cosas. Sería para hablar 1, 2, 3 meses solamente de esta palabra y la simbología y la poesía que tiene en el desarrollo de la historia. Es maravilloso. Y no es fábula, es una historia, es algo que vivieron Jesús y sus discípulos. Marcos 14, 22. Rápidamente lo vamos a leer, mire. Y 27 y 30, póngale hasta que terminemos. Marcos 14, 22. Y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Les sugirió, los obligó, los mandó. Fue una orden. Nosotros respondemos a la voluntad de Dios. No es una sugerencia lo de Dios. Nunca jamás es una sugerencia. Que no significa que yendo en la voluntad de Dios no vamos a encontrar vientos contrarios. Amado, cuando hagas la voluntad de Dios vas a encontrar vientos contrarios. Pero lo bueno es que estamos en el Señor. Si usted se toma un avión y podríamos distorsionar, fíjese que no estoy diciendo doblar, estoy diciendo distorsionar o torcer las reglas y las leyes de la física y la aerodinámica y decir, bueno, vamos a levantar un avión, pero no queremos que tenga viento contrario porque usted sabe, yo soy un tiernito y cualquier viento me resfría, entonces no quiero que nada esté en contra. Un avión, si no tiene viento en contra, no levanta vuelo. Un avión solo levanta vuelo si tiene viento y aire y masa de aire contraria. Por eso tiene que un avión común de pasajeros tiene que levantar en tierra alrededor de 400 kilómetros por hora. Y empieza a levantar vuelo recién a los 299, y lo sé porque lo medí. 299, 300, la velocidad que uno andaría normalmente en moto. Entre 300 y 400. Necesita viento en contra. Amado, el propósito de Dios tiene viento en contra por un motivo y una razón. Y es así, y tiene que ser así.
Dice, los obligó, miren, voy a tratar de no frenarme, los obligó a sus discípulos a que vayan delante de él, mientras él despedía a la multitud. Una vez despedida la gente, se subió al monte para orar. Fíjese cuánto tiempo habrá pasado, porque el Señor despidió, viene de alimentar un montón de gente. Viene de querer tomarse un tiempo porque a Juan le habían cortado la cabeza. El Señor se entera que a Juan le cortaron la cabeza y tomó un tiempo con sus discípulos para apartarse porque vio que había que acelerar, ¿sí? Había que tomar vientos en contra. En el camino alimentaron a muchos y vemos a los discípulos que tenían 200 denarios, nadie sale de viaje, ninguno en aquel tiempo salía de viaje sin frutos secos, queso y todo lo que usted se imagina. Pero llegaron los discípulos y dijeron, che, mirá, se juntó la gente, le hablaste del reino de Dios, listo. Despedilo porque hay que darle de comer. Y el Señor le dijo, no los despidan. Háganse cargo ustedes. Pero ellos no se hicieron cargo. Fue la comida de algunos, de un niño, de un joven. Después vemos al Señor que envía a sus discípulos a ir a cruzar. Cuando están cruzando, Él despide a la multitud y se va a orar. A todo esto los discípulos estaban luchando con el viento contrario. Todavía no habían cruzado. Todavía no habían podido cruzar. No sé cuánto pasó, pero nos habla de la cuarta vigilia de la noche. Estaban entre las 3 de la mañana y las 6. Yo no creo que hayan terminado una reunión a las 3 de la mañana. Mientras Jesús oraba, los discípulos estaban con el viento contrario y podrían haber dicho, hey, el Señor nos mandó acá. Los vientos contrarios están garantizados. En el mundo van a tener aflicción. Conozcan al Señor o no conozcan al Señor. Vivan en el propósito de Dios o no vivan en el propósito de Dios. Los vientos contrarios están garantizados en esta tierra. Dice que los discípulos fueron obedientes y estaban con viento contrario. La barca ya quedaba a gran distancia de tierra, o sea que ya se habían alejado, estuvieron peleando, vaya a saber cuánto tiempo, dice, azotada por las olas. ¿Tenés viento contrario en tu vida? ¿Sentí que a veces te azotan las olas? Más o menos, a veces un poquito. Chiquitín, ¿no? Vientos contrarios, azotada por las olas, porque el viento era contrario, vuelve a aclarar. Y toda la madrugada, y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Dice que fue caminando sobre el mar el Señor a ellos, caminando. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron, se asustaron y dijeron, un fantasma. Y gritaron de miedo, me imagino, cómo deben haber chillado, ¿no? Me acuerdo una vez mi hermano me asustó, bajé, teníamos una fábrica, bajé y no había nadie en la fábrica, todo oscuro. Y estaba seguro con alguno de mis primos y me hace, arañé el techo. Pero literal, lo arañé. Hoy si quiero tocar ese techo, tengo que subirme una escalera. Dice que los discípulos gritaron de miedo cuando vieron a Jesús. Y muchas veces estamos tan golpeados, estamos tan sacudidos por los vientos, estamos tan golpeados por las olas. Si estamos golpeados por las olas que Dios permite que nos golpeen, bárbaro. Ahora, si nos metimos en un camino que no teníamos que golpear, que no teníamos que agarrar los golpes, no está garantizada la sobrevivencia, ¿se entiende, no? Si estoy golpeado por mis propias decisiones, no está garantizada la sobrevivencia. Dice que estaban golpeados. Dice que llegó un momento donde lo vieron y lo asustaron. Y a veces en nuestra vida estamos tan golpeados por las situaciones. Estamos tan golpeados por la vida, por los vientos contrarios, que cuando vemos lo de Dios nos asustamos. ¿No le pasó nunca? Vemos lo de Dios y nos asustamos. Y no queremos saber nada. Preferimos estar en el viento, en las olas y el viento. Sí, usted también lo pensó. Golpeado. Pero claro, el Señor se estaba acercando, estaba yendo a ellos, caminando, pero cuando los discípulos los ven, pensaron que era un fantasma.
A veces estamos tan golpeados y pensamos que lo de Dios es algo que nos va a lastimar. Y me sorprende Pedro. Siempre lo criticamos, ¿no? Hombre de poca fe, no te la bancaste, no dejaste de mirar al Señor, te terminaste hundiendo. Pero me sorprende porque el acto de Pedro fue como Jonás. Jonás, cuando fue y tenía vientos contrarios, porque estaba yendo en contra de donde Dios lo había enviado, también tenía vientos contrarios. Y estuvo dispuesto a morir antes de hacer la voluntad de Dios. Porque dijo, estamos en medio de una tormenta por mi culpa, tírenme al mar. Y me da la sensación que Pedro se quiso bajar de la barca. No sé si en algún momento te quisiste bajar de tu vida. No sé si a veces, en algunos momentos, los vientos, la tormenta, lo de Dios, no ves bien, no sabes qué hacer, tomaste malas decisiones y decís que sea lo que Dios quiera. Y te querés bajar de la vida, te querés bajar de tu casa, te querés bajar de todo. Esto es lo que pasó a Pedro. Ya llevamos horas peleando con esta tormenta. No lo quiero hacer más. Lo de Dios me está asustando. Bueno, si sos vos, me tiro. Ya está. Y a veces necesitamos hacer esto, pero de la manera correcta. Decir, Señor, yo me bajo. Esta pelea no vale la pena pelearla. Esta batalla no vale la pena lucharla. Me bajo. Y Pedro se bajó y caminó al Señor y enfrentó la tormenta. Dice que comenzó a hundirse, que el Señor les tiende la mano, le dice, de poca fe, ¿por qué no creíste? Y dice que juntos fueron caminando a la barca. Me imagino ese momento de tormenta, de vientos, de oleaje. Y en el medio de esas olas, de ese viento, el Señor caminando con Pedro de la mano. Imagino que te habrá pasado en algún momento de tu vida estar caminando en medio de los golpes, de los dichos, de los diretes, y decir, Señor, yo no peleo más. Dice que comenzaron a caminar y me imagino la escena. Tormenta, mar, olas. Yo no sé si lo agarró alguna tormenta en el mar, a mí me agarró. Es hermoso, es una situación preciosa. Preciosa, porque uno no sabe, si así se tira al agua, no sabe dónde va a ir. Lo más seguro es el bote, y si se hunde el bote, ¿qué hay? Dice que estaba allí caminando en medio de la tormenta, como un dulce caminar con el Señor, ¿sí? Porque ya no era más me estoy hundiendo, porque Él le dice, sálvame. Dice que el Señor lo toma de la mano y dice que juntos van caminando hacia la barca. Juntos en medio de la tormenta van hacia la barca. Y me imagino lo que habrá sido eso. La experiencia vivida de este Pedro que caminaba, imagino, mirando al Señor, porque cuando dejó de mirar al Señor y empezó a ver por dónde estaba caminando, se hundió. Imagino caminando de la mano del Señor y mirándolo, como el girasol que no se tuerce. Como el girasol que está doblado, porque hay un diseño correcto para mirar al Señor. Y caminaba y llegaron a esa barca. Y dice que cuando llegó a la barca se calmó la tempestad. Mientras tanto, todos estuvieron en la tormenta. Pero los discípulos estaban aterrorizados en la barca. Pero Pedro caminando con el Señor y mirándolo a Él en el medio de la tormenta, ya el miedo había pasado. Ya la desesperación había quedado atrás. Ya las situaciones complicadas no se habían terminado. Por a veces pensamos, no, el Señor de un día para... No, las situaciones complicadas no se terminaron. Pero Él caminaba de la dulce mano del Señor en medio de la tormenta y mirándolo a Él, no como quien está torcido,
sino como que el que ha sido doblado por diseño. Y cuando llega a la barca, todos experimentan la paz. Y me viene a la cabeza esto. Hey, Pedro, velá por tu salvación. Porque si velás por tu salvación va a afectar a otros. Pedro no dijo, ¡salvanos! Dijo, ¡sálvame! Y se aferró del Señor. Y salvo Pedro, salva la barca, salvo los discípulos y quieta la tempestad. Amados, los hijos de Dios a veces caminamos por impulso divino, en medio de la tormenta, pero nunca torcidos, siempre mirando fiel al Señor. ¿Qué le parece si te pones de pie y decís, Señor, yo no quiero torcer esta generación, porque esta generación está torcida? ¿Cómo se hace para enderezar algo que está torcido? Tengan el mismo sentir del Señor. Velen por su salvación. Aplasten la naturaleza. Renuncien a lo que no es de Dios. Tengan ese mismo sentir de despojarme de lo que quiero y de lo mío y de lo que incluso parece bueno. Porque es algo bueno ir a evangelizar y meternos en lugares complicados. Si Dios no te llamó, no te metas. Porque los vientos contrarios te van a matar. Velemos por nuestra salvación. Porque esta generación doblará su vista para ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si te doblás a ver al Señor, su propósito, si el Señor es el lugar seguro, tu vida está salva, tu familia está salva, tu barrio está salvo. Ocupémonos con temblor y con temor de nuestra salvación. Señor, te damos gracias. Sé que muchos quizás hoy están con vientos contrarios, o están en medio de una tormenta, o quizás queriendo bajarse de la barca, diciendo, bueno, más vale que me lleve puesta la vida, pero no que esto se termine. Era lo que Pedro dijo, fue lo que Jonás dijo, pero Pedro lo hizo en obediencia, Jonás lo hizo en desobediencia. Pedro respondió a una naturaleza. Jonás respondió a su propia naturaleza. Pedro quería hacer la voluntad de Dios. Con su fuerza fue difícil. Pero Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. Incluso cuando Dios hizo la obra y lo salvó, Jonás renegó. Y dijo, y se enojó por lo que Dios había hecho. Señor, gracias. Gracias porque, Señor, queremos vivir esta vida, queremos tener el mismo sentir que tuvo el Señor, despojarse de toda su gloria. Se perdió para encontrarnos, para que nosotros no nos tengamos que perder para encontrar, sino para encontrarnos a nosotros mismos en Él. Porque perderse para encontrar lo hizo el Señor. Y murió en esa cruz por nosotros. Nosotros no tenemos que perdernos más. Nosotros tenemos que vernos en Él, tenemos que hallarnos en Él. Y todo lo demás en su tiempo se corregirá. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, por cada familia, por cada matrimonio, por cada situación. Señor, trae luz. Arrojamos luz, Señor, sobre toda situación, sobre toda mentira. La palabra de Dios hablaba en medio de la cena y cuando estaba la iglesia y decía, muchos mueren, muchos parten antes de tiempo por no reconocer el cuerpo. Vemos a un Pablo hablando de la cena del Señor y diciendo, muchos mueren, muchos parten antes de tiempo por no reconocer el cuerpo. Y no estaba hablando del pan, no estaba hablando del vino, no estaba hablando de la cena, estaba hablando del cuerpo de Cristo.
Amado, es tiempo de reconocer el cuerpo de Cristo, no una generación torcida. Y esto no es abandonar una generación torcida. La generación torcida se doblará al resplandor de los hijos de Dios. No somos conquistadores. Nos ocupamos del cuerpo, miramos el cuerpo, entendemos el cuerpo, amamos el cuerpo. Trabajamos en el cuerpo, porque fuimos hallados y seremos hallados en aquel que nos salvó. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Buen día, iglesia. Le invito a que cierre sus ojos y mi corazón tiene ganas de agradecer, que pueda agradecerle a Dios por este tiempo donde podemos escuchar la verdad. Dice, compra la verdad y no la vendas. Este tiempo donde es muy difícil escuchar la verdad, nosotros tenemos el privilegio de escuchar la verdad de Dios para cada una de nuestras vidas, y esto es libertad, es tiempo de crecimiento, es tiempo de prosperidad, es tiempo de salud, es tiempo de bienestar. Dígale gracias Padre por esta verdad, gracias por este tiempo donde esta vida de verdad nos está llenando, nos está ministrando, nos está cambiando y nos está ayudando en este tiempo a definir todo por medio de la verdad. Gracias, Señor. Amén. Tenía ganas de decirle gracias a Dios. Qué lindo es tener un corazón agradecido. Quiero que podamos pasar al tiempo de poder darle a Dios. Y cuando escuchaba la predicación, ahí cerquita en Filipenses hay un versículo que quiero que lo podamos leer juntos. Dice Pablo, dice, estoy persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quédate tranquilo,
el que comenzó la buena obra en vos, se asegura que no te va a faltar nada y Él la va a terminar. Dios hoy